Iván. Vamos a hacer una pequeña intro con Iván. Nos conocemos gracias al club, con nuestra juventud, vamos a decir, hace muchos años, no, pero sí, hace muchos años que el club, digamos, nos hizo encontrarnos en un evento en Camporí, para variar, y trabajamos o hicimos algo, y ahí quedó una linda amistad, y bueno, Iván está en Buenos Aires, es de la iglesia de Palermo, está casado con Marchisa, que es pediatra, si mal no recuerdo, y tiene dos hermosas princesas ahí que lo hacen trabajar como padre a full. Así que bueno, te agradecemos porque tuviste que hacer unos cambios estratégicos ahí para estar con nosotros en la virtualidad. Así que bueno, desde ya muchas gracias y oramos para que Dios te dirija en este sermón, en esta meditación para nosotros. Hola, buenos días, feliz sábado. No sé si se me escucha bien porque no probamos antes. Sí, gracias. Bueno, un gusto cuando... Gracias. Cuando Joaquín me escribió en estos días, me preguntó, como decía Lu, tenemos muchas actividades acá en Buenos Aires, en nuestra iglesia, en la iglesia de Palermo, ya volvió la presencialidad muy reducida obviamente, con muchos protocolos, pero igual seguimos teniendo reuniones virtuales. Las escuelas sabáticas hasta hoy están siendo virtuales también, más allá de un programa que tenemos, y digamos, a partir del sábado que viene esperamos hacer una prueba piloto en la iglesia, como es grande el salón, para tener algunos grupos reducidos y que se ajusten al protocolo de la ciudad. Adhiero a todo lo que dijo Luciana. Veo que es un grupo pequeño, con ganas de estudiar la Biblia. No sé, Lu, si vamos a tener algo más, o vos querés dialogar algo más, o cuándo comienzo, digamos, con la meditación, cuándo comenzamos cuando ustedes digan. Oramos si te parece, y ya empezamos te damos el lugar para el tema. Por favor, ¿Sí? como ustedes digan. Sí, claro. Oramos. Gracias, Dios, te damos por este hermoso sábado que tú nos permites compartir. Gracias porque hemos tenido una semana más, hemos podido superarla y estamos conectados contigo en este momento especial. Dejamos en tus manos de amor este culto para que sea una bendición y pueda fortalecer nuestros corazones y nuestra mente. Cuídanos, bendícenos, te pedimos también por Iván para que tú le estés acompañando, y también por Jaquín, que está en otra iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, nuevamente agradeciendo, me gustaría comenzar haciendo una breve introducción sobre lo que en mi sentir veo que nos está sucediendo a muchos de nosotros en estos días, ¿no? Ninguno escapa a la realidad. Justamente gracias a esta pandemia es que ahora estamos conectados. Si no hubiese llegado esto, estaría, espero yo, cada uno en su iglesia, comenzando el sermón seguramente, y estaríamos con nuestra vida cotidiana como era hasta hace un año exactamente, ¿no? Y bueno, en medio de todas las pruebas que nos tocan vivir, en medio de todo lo que estamos pasando, hay algo que tiene que ver con nuestros planes. Yo veo acá, bueno, variedad de edades, cierta mayoría de chicos jóvenes, muy jóvenes, que quizás apenas están llegando a los 20 años. Veo los nombres, perdón, veo a Jacquelina, veo a Johnny, veo a Nico, que ya me habían avisado que era uno de los coordinadores, a Pablo recién lo estaba viendo, y bueno, algunos más que están sin cámara en sus conexiones. Y a lo largo de este año que pasó, cada vez que nos ha tocado compartir la palabra, pensamos cuánto cambió nuestra vida, y a veces, si nos ponemos a pensar un poco más, pensamos cuánto va a cambiar, porque lo que pensábamos hace un año, cuando se comenzaba a escuchar de este tema, o cuando veíamos lo que nos iba a acontecer y comenzaban las primeras restricciones hace poquito menos de un año, nadie pensaba en ese momento que íbamos a estar a marzo de 2021 con esta realidad. Y no sé cuántos de ustedes trabajan o estudian en algo relacionado con la ciencia, pero tampoco podemos asegurar
nada a futuro. Incluso si tuviéramos la bendición de obtener pronto vacunas para todos en el país, cosa que por ahora no estamos teniendo, tampoco se sabe qué efectividad van a tener, cuánto va a durar la inmunidad a partir de cada vacuna. Y todo esto, pienso, y me gustaría que lo pensáramos juntos, pienso que a nosotros como adventistas del séptimo día, entiendo que los que están aquí compartiendo somos todos adventistas, conocemos la verdad, conocemos las profecías, conocemos la palabra de Dios hace tiempo. Y debiéramos decir, no tendríamos que estar sorprendidos, porque la palabra de Dios, Dios nos dejó bien en claro qué es lo que iba a acontecer, qué es lo que iba a ocurrir en los tiempos finales. Enfermedades, pestes, guerras, rumores de guerras, hambre, destrucción, desigualdad, todo lo que hoy vemos tan evidentemente, tan evidentemente. Y sin embargo, igualmente nos ha tomado desprevenidos. Igualmente no hemos sabido quizás reaccionar de la mejor manera. Igualmente nos encontró como a las 10 vírgenes que estaban esperando, que estaban deseosas de que viniera el esposo para que se celebrara el casamiento, y sin embargo no estuvieron despiertas en el momento indicado. Como bien sabemos, la diferencia estuvo entre las que estaban preparadas espiritualmente, las que habían hecho provisión en su relación con Dios, y las que no lo quisieron hacer y a último momento fue tarde. Pero hoy no vamos a centrarnos en la parábola de las 10 vírgenes. Me gustaría que habláramos acerca del que nos une. Y quisiera que en todo momento pensáramos que esto no es una palabra solamente, o no es un concepto abstracto, que esto fuera una realidad. Ustedes no conocen mi corazón, no conocen mis pensamientos, no saben qué es lo que yo estuve pasando quizás estos días o lo que puede estar pasando en mi familia. Yo no conozco el de ustedes. Yo no conozco exactamente qué es lo que los ha traído hasta acá. ¿Por qué un sábado a la mañana, después de una semana seguramente con muchas tensiones, mucha corrida, mucha locura, mucho estrés, que nos lleva todo esto, no saber el estudio, si vamos a, quizás algunos de ustedes ya empezaron las clases, otros no, si van a tener virtualidad mitad y mitad, qué van a hacer, qué van a poder rendir, qué van a poder aprobar este año, qué es lo que pueden hacer con su trabajo, los que trabajan. Bueno, en medio de todo esto, un sábado se levantaron temprano, hasta recién, como nosotros en nuestro grupo, mis hijas con otro grupo también, a través de la virtualidad, nos levantamos un sábado temprano para estudiar la palabra de Dios, para conectarnos con un grupo de amigos, de hermanos, como nos solemos llamar, para estudiar la Biblia. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, quiero que reflexionemos en por quién hacemos esto, que es nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros podamos reflexionar en quién es nuestro Jesús. Y cuando hablo de nuestro, hablo por nosotros como grupo. ¿Quién es tu Jesús? ¿Quién es mi Jesús? No me gustaría que cayéramos en ciertas relativizaciones posmodernistas de decir, bueno, cada uno tiene el Jesús que quiere. Porque ese es un error que quizás cometimos en otro momento, o es un error que cometió el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios. Estuvimos estudiando, seguramente ustedes estuvieron reflexionando en la lección de esta semana. Todo lo que el profeta Isaías recibió claramente de Dios como proyección, como profecía y como con datos precisos de lo que iba a ser la llegada del Salvador. Y todos esos datos, que se fueron cumpliendo uno por uno, estaban tan claros y sin embargo la mayoría de la gente no los vio, que como bien sabemos, quienes terminaron esperando a ese Mesías que nació de una forma sorprendente para muchos, pero descripta siglos antes, como Isaías dejó registrado, fue recibido por un grupito de pastores y por un grupo de magos de Oriente que no tenían nada que ver, en teoría, con el destinatario del mensaje para el pueblo de Dios. Y a nosotros hoy nos puede estar pasando algo similar. Muchas veces escuchamos acerca del Cristo que nosotros debiéramos conocer, muchas veces hemos leído del Cristo que debiéramos conocer, pero hay un Cristo, hay un Señor que es el de nuestra vida.
y me gustaría que juntos reflexionáramos acerca de quién es nuestro Jesús. Me gustaría que me acompañen. Yo voy a usar dos versiones de la Biblia, voy a ir alternando entre la NBI, la Nueva Versión Internacional, y la Reina Valera del 60, que es la tradicional que antes usábamos más en forma más común. Y está en el libro, me gustaría que abrieran sus Biblias o que me acompañen en la lectura, en Mateo capítulo 16, versículos, a partir del versículo 13. Acá encontramos un texto muy conocido. Jesús se encontraba con sus discípulos después de ya un buen tiempo de estar con ellos. No se habían conocido hacía 2 o 3 semanas. Llevaban muchos meses juntos en el ministerio de Jesús. Y ahí en Mateo 16, a partir del versículo 13, nos relata el evangelista: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y acá quiero hacer una pequeña pausa porque tenemos muchas definiciones acerca de Jesús, muchísimas. Yo estuve buscando algunas, me hice una pequeña listita de algunos de los nombres con los que se lo conoce a Cristo, algunos de los atributos. Por supuesto sabemos que hay nombres de Jesús, distintos nombres que se le han dado inclusive en las profecías. Pero cuando nosotros buscamos, bueno, Jesús, Emanuel, Cristo, Señor, Maestro, el verbo, logos, ¿no es cierto? El verbo, el que lleva adelante la acción, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Bueno, en todos esos nombres que nosotros hemos escuchado y leído durante mucho tiempo, encontramos distintas características y enfoques acerca de la misma persona, de Cristo mismo. ¿Qué características hemos encontrado? Bueno, alguien fiel, entregado, paciente, amoroso, humilde, obediente, generoso, virtuoso, que hacía milagros. Bueno, todas esas características ya las conocían los discípulos, y muchas de las personas que habían vivido ese ministerio de Cristo, siguiéndolo o escuchando acerca de él, acercándose a hablar, a oírlo hablar, viendo algunos de sus milagros, también las compartían. Y Jesús en este momento les pregunta a sus más cercanos: ¿qué dicen los demás de mí? ¿Qué está diciendo la gente? Entonces, en ese momento, todos se encuentran enfrentados a la gran pregunta: para ustedes, ¿quién soy? Ok, todo esto que ustedes me dijeron, dicen los demás. Ahora yo les pregunto a ustedes, le dice a sus discípulos, y yo, al preparar esta meditación, quise pensar en qué es lo que me dice Jesús a mí. Iván, ¿quién soy para vos? Ustedes saben que cuando Jesús enfrentó a sus más cercanos, en la Biblia hay registros muy profundos acerca de lo que sucedió cuando Jesús hablaba persona a persona, cuando Jesús enfrentaba cara a cara a sus seguidores y los desafiaba. Y era algo muy fuerte. Jesús tuvo un ministerio tan importante en lo multitudinario, que sabemos muy bien, ¿no es cierto?, que desde que comenzó a predicar, multitudes lo seguían. Y aunque en el final del tiempo y en esa cruz del Calvario quedó solo con unas pocas mujeres que se animaron a dar la cara y a estar junto a su amado Cristo, hasta pocos días antes, gran multitud lo seguía, y 5 días antes lo habían estado aclamando, vitoreando, acompañando, ¿no es cierto?, con mucho entusiasmo. Quizás muchos, hoy diríamos cholulos, hoy diríamos iban por la fama del que entraba en Jerusalén y nada más. Puede ser, pero para todos ellos Jesús era alguien. Pero en este momento, cuando está con sus discípulos en la intimidad, o como cuando se encontró con Nicodemo,
o como cuando se encontró con el joven, el que conocemos como el joven rico, las preguntas no son generales, las preguntas son personales y van directo al centro de la cuestión. Y les pregunta a sus amados, a su familia, ustedes, para ustedes, ¿quién soy yo? Y leo la respuesta que queda registrada en Mateo. Simón Pedro respondiendo le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Estos mismos textos que en la NBI tienen alguna pequeña variación, pero nos dice esto exactamente, ¿no? Leo ahora en la NBI a partir del versículo 17. Dichoso eres Simón, hijo de Jonás. Eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y en ese momento le hace un llamamiento y le marca un rumbo y una dirección. Quiero que recordemos que estamos hablando, estamos leyendo acerca del mismo Pedro, que un tiempo después, y delante de quienes tendría que haber puesto la cara, fue un cobarde, maldijo, dijo malas palabras, reaccionó violentamente. Horas antes se había querido ser el defensor de Jesús, y había dicho que jamás lo iba a negar, y lo negó 3 veces. Pero luego de que ocurrió eso, Jesús pasó y lo vio y lo escuchó y lo miró nuevamente directo a los ojos. Y ahí Pedro cayó en una crisis muy profunda. Dice el Espíritu de Profecía que él estuvo muy cerca de tener el mismo final que luego tendría Judas Iscariote. Porque sintió tal culpa, sintió tal desastre en lo que estaba haciendo, que no pudo sostenerlo. Pero aceptó el llamado de Jesús, renovó su decisión de seguir a Cristo, y aunque estaba destrozado, decidió arrepentirse, y aunque no entendía, no sabía, no terminaba de comprender que Cristo tenía que morir y que luego de morir resucitaría, cuando se volvió a encontrar con Jesús y cuando Jesús, luego de lo que conocemos como la pesca milagrosa, lo llamó, lo enfrentó nuevamente. Y al enfrentarlo nuevamente, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, se reafirmó lo que había ocurrido acá, lo que había ocurrido en el encuentro personal que había tenido desde un comienzo. Y aunque era un hombre bastante tosco, podríamos decir, muy impulsivo, no tenía una gran formación académica, sin embargo era una persona sincera. Y de esa persona sincera, Dios hizo las transformaciones que tenía que hacer y formó al líder que dirigió a los discípulos durante mucho tiempo y que marcó el empuje de la predicación de la palabra de Dios en el comienzo de la era cristiana. Entonces vuelvo con la pregunta que me hacía inicialmente. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Es el Jesús de Pedro? ¿Es el Jesús del pastor Bullón? ¿Es el Jesús que me enseñaron papá y mamá desde chiquito? ¿Es el Jesús que canto en los coritos o en las canciones que me gustan? ¿El Jesús que memorizo versículos para rendir una tarjeta progresiva? Si alguno de ustedes tuvo la bendición de ir a un colegio, a una escuela adventista y aprendió desde muy chico las clases de Biblia, ¿es el Jesús de las maestras? ¿Quién es mi Jesús? Por lo que veo, desde que comencé, desde que entré en la reunión, las edades de ustedes, las distintas edades, me parece que la mayoría tiene menos edad de algo que les voy a contar ahora. En el año 1989, en Inglaterra, traten de reflexionar sobre esto. En el año 89, el medio de comunicación directo que existía era el teléfono. Ni siquiera
tenían, en el mundo había capacidad todavía para utilizar una red celular. Aunque ya estaban comenzando en algunos lugares, era una cosa carísima y muy extraña. Y había muchos avisos y publicidades donde la gente se podía conectar leyendo en el diario un aviso y llamando a este número. Desde promociones, cuestiones no muy legales, otro tipo de cuestiones religiosas, avisos personales, cuestiones que tenían que ver con incitación a distintos pecados, por ejemplo, prostitución, juego clandestino, todo eso se manejaba de esa manera en lo que se conocía como, acá en Argentina conocimos como avisos clasificados. Y se ponía un número de teléfono con algún gancho, ¿no es cierto? Si quiere tal cosa, llame. A veces eran en códigos, porque eran actividades ilícitas. Bueno, y en algunos diarios ingleses, en 1989, se publicó un aviso muy interesante. ¿Querés conocer a tu Jesús personal? En inglés esto, ¿no es cierto? ¿Querés conocer a tu Jesús personal? Esto en medio de avisos que tenían todo tipo de implicancias. Me estoy olvidando de contarles algo. Como eran páginas que se dedicaban mucho a cuestiones de pecado, a veces algunas iglesias, evangélicas o católicas, ponían avisos donde específicamente llamaban a decir, no caigas en el pecado, vení a la iglesia y una dirección y un teléfono. Una estrategia publicitaria interesante. Y bueno, un aviso que empezó a salir en muchos diarios, en esos días, en el 1989, que decía, ¿querés conocer a tu Jesús personal? Llama a este número. Así que los que leían el diario, los que se sintieron apelados o interesados por esto, empezaron a llamar. Y lo que encontraron al atender esa llamada fue algo que para nosotros no tendría que ver absolutamente con nada. Era una canción, era el nuevo hit que una banda inglesa, Depeche Mode, que no sé si alguno lo escuchó, pero no es que los estoy llamando a que después googleen o busquen en YouTube la canción, porque no es el sentido de esto, por favor. Una canción que habla acerca de tu Jesús personal y que yo considero que es más bien una blasfemia y que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos de Cristo. Pero lo interesante de este gancho publicitario fue cómo, utilizando el nombre de Jesús, hasta encontramos intereses en medio de la industria discográfica y encontramos personas que se interesaron por un Jesús, que se interesaron por alguien que fue presentado como el Cristo y encontraron otra versión. Encontraron un Jesús en particular. Ese Jesús no tenía nada que ver con el de la Biblia, solo usaba su nombre en forma vana. Pero ¿nos puede estar pasando algo así a nosotros? Puede ser que estemos un poco desorientados hasta como los mismos discípulos de Jesús, que encontramos un Jesús que nos conviene. ¿Quién es nuestro Jesús? ¿Es el Jesús que queremos que haga milagros como les pasó a los que fueron a las bodas de Caná? Ah, sí, yo quiero que el Señor transforme mi realidad. No quiero tener más esta casa, no quiero tener más este auto, quiero que Jesús en mi vida haga como hizo con el vino, con el agua que transformó en vino en un casamiento. Si pudo hacer eso con el agua, puede hacer lo mismo en mi vida. Quiero que sea solamente el que venga y sane, el que yo lo llame para que venga y sane. Estuvimos estudiando también, ¿no es cierto?, acerca de los motivos por los cuales Jesús podría haber demorado su llegada a Betania, a la casa de Marta y María, para curar al enfermo, a su hermano enfermo Lázaro. Y en vez de curar al enfermo Lázaro, demora unos días más y termina resucitando a Lázaro. ¿Es ese el Jesús que queremos? Estamos en medio de una pandemia. ¿Dónde estuvo Jesús estos meses en mi vida? Esto, ahora yo les cuento en forma personal, esto es lo que me motivó a mí a pensar en esta meditación. ¿Dónde estuvo Jesús estos 12 meses de mi vida? En realidad la pregunta es, ¿cómo estuve yo con Jesús? ¿Cuál es el Jesús con el que estuve estos 12 meses de mi vida? Porque estoy seguro que Jesús estuvo en el mismo lugar. En el mismo lugar me gustaría recordarles un versículo muy conocido, si me acompañan,
el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, último libro de la Biblia, conocido por todos nosotros, mensaje a la Odisea, que somos nosotros en el sentido profético, somos nosotros. ¿Por qué puedo decir que somos nosotros? Bueno, porque dice, yo conozco tus obras, no sos ni frío ni caliente. La tibieza que nos caracteriza. Y como sos tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No quiero entrar mucho en detalles, pero si alguna vez vomitamos o si vimos a otra persona vomitar, debe ser una de las reacciones más desagradables que podemos tener, ¿no es cierto?, en nuestro cuerpo. ¿Por qué Dios usa palabras tan fuertes, tan duras, tan desagradables para esto? Bueno, porque eso es lo que le provoca a Dios nuestra tibieza. ¿Por qué? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo estábamos hace un año? Conozco a varios de este grupo. Por lo menos a los que conozco, creo que ninguno es rico en el sentido del dinero. Ninguno es un multimillonario. Si no, voy a hablar con Luciana y Jaquín para pedirles alguna cosita después que se ponga el sol. Pero ninguno de nosotros, creo, es un multimillonario. Pero en la vida espiritual, ¿no nos sentimos ricos y satisfechos? ¿No nos sentimos llenos como cuando dentro de un rato, tranquilos, que ya me dijeron que a las 12 se corta todo y esto se transforma en otra cosa y ya podemos ir a almorzar seguramente? Estamos satisfechos porque tenemos la verdad, conocemos las profecías, conocemos de Dios. Así estaban los dirigentes en la época de Cristo. Así estaban viviendo los dirigentes en esa época cuando Cristo vino y mostró que en realidad eran esto: pobres, ciegos, desventurados, miserables y desnudos. Y nosotros, al empezar la pandemia, al empezar la pandemia me doy cuenta que también me vi sacudido, como les decía al principio, si nosotros conocíamos que todo esto podía pasar. Claro, ninguno de nosotros podía decir sí, va a ser un virus que todavía no se sabe si vino de murciélagos o de algún otro animal en la zona de Wuhan, en China, y que se va a transmitir de esta manera. No, no lo sabíamos eso, pero sí sabíamos que podían acontecer este tipo de cosas. Sabíamos que Dios nos iba a dar protección. De alguna manera, todos los que estamos acá sobrevivimos hasta hoy. Pero tengo entendido que en Rosario, como acá en Buenos Aires y en casi todas las ciudades, hemos perdido queridos hermanos. Hasta hemos perdido pastores. Pastores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día han muerto este último año predicando la palabra de Dios. No estaban haciendo tonterías, no estaban saliendo a fiestas clandestinas. Estaban yendo a visitar hermanos, estaban yendo a predicar, estaban en lugares y murieron. ¿Dios no los cuidó? ¿Dios no quiso cuidarlos? Yo no sé por qué, exactamente no sé por qué. Yo, por mi trabajo y por ciertas actividades que tengo que realizar, he estado muy expuesto durante este último año. Me cuidé todo lo que pude, traté de seguir todos los protocolos. No les voy a decir que me encanta, que me acostumbré fácilmente. Creo que todas estas cosas y el tiempo y el estrés, la atención que tenemos que tener para mantenernos y tratar de no contagiarnos y no contagiar a otras personas de nuestra familia que quizás tienen más factores de riesgo, es muy duro, como creo que les debe haber pasado a todos ustedes. Y también les tengo que contar que tuve 2 o 3 amagues o digamos, alarmas de que podría haber llegado a estar contagiado y finalmente no lo fue. ¿Por qué hasta hoy Dios me sostuvo con vida? Aunque estuve muy expuesto, aunque estuve en lugares, tuve que, incluso en algunas instituciones, ingresar y estar en lugares donde eran los lugares de aislación, de aislamiento, perdón, donde estaban pacientes con COVID siendo tratados. Y de nuevo, hasta ahora Dios me cuidó. ¿Por qué lo hizo? Bueno, yo creo que Dios tiene un propósito. Y así como tiene un propósito para mí, lo tiene para ustedes. Y Dios me quiere sacar de esta realidad, de que yo me siga considerando un rico que no necesito nada. ¿Vieron lo que pasó en este último año?
hasta los más ricos fueron sacudidos. Por supuesto, los que son hábiles, los que tienen un montón de posibilidades, en medio de esta pandemia donde fueron destrozados empleos de a millones, donde tenemos una crisis socioeconómica brutal acá y en todo el mundo, en medio de eso hubo gente que se hizo más rica que nunca, especulando, cobrando de más alimentos o medicamentos de primera necesidad. Por supuesto, este es el mundo de porquería en el que vivimos. Este es el desastre que ha hecho el enemigo y el pecado en nuestro mundo. Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura. Y Jesús nos dice en Apocalipsis 3:18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unjas tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuál es la salvación que nosotros estamos esperando para dejar de ser todo esto? ¿Una vacuna que ojalá pronto nos podamos dar todos? No sabemos cuánto va a durar esto. Y estamos seguramente informados de que personajes tan importantes en la vida moderna como un tal Bill Gates nos dice, esta puede ser la primera de muchas pandemias, que quizás no se transmitan como se transmite esta, quizás se transmitan por el agua, y el agua es imprescindible para la vida, o quizás se transmitan de una forma más directa todavía en el aire, que no sea solo necesario que alguien esté respirando cerca de nosotros, sino que quede y sea transmitida, llevada de un lado al otro, solamente por las corrientes de aire. ¿Cómo vamos a enfrentar eso? Bueno, habrá nuevas técnicas, habrá nuevas decisiones, habrá nuevas cuarentenas, no lo sabemos, pero sí podemos saber quién es Jesús. Y no lo puedo saber yo por vos, ni lo podés saber vos por mí. Mi papá y mi mamá, que me enseñaron de Jesús, no lo pueden hacer por mí, yo no lo puedo hacer por ellos. Mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio con los que yo me relaciono, tampoco van a poder conocerlo, aunque sí pueden querer conocer a Jesús por el reflejo que vean en mí. Y de nuevo, por eso me pregunto y les pregunto, ¿dónde estuvo Jesús? ¿Qué Jesús tuvimos en esta pandemia? En medio de todo esto, yo me imagino a Jesús como diciendo en el capítulo 20, versículo muy conocido, yo estoy a la puerta y llamo. Y me imagino eso, ¿no es cierto? En toda esta pandemia. A Jesús en la puerta de mi corazón, a Jesús esperando en la cabecera de la mesa, con los platos de bendiciones, con los platos de verdades eternas servidos para mí, y yo en la puerta, mirando alguna película, alguna serie, tuiteando, leyendo comentarios de personas famosas o de mis amigos y respondiendo, peleándome, discutiendo por temas de fútbol o temas de política o temas incluso de la iglesia. Interesante porque a veces pensamos que, bueno, como estamos haciendo cosas del Señor, está la famosa frase, ¿no? ¿La obra del Señor o el Señor de la obra? ¿Cuál es el centro en nuestra vida? Y te vuelvo a preguntar, ¿quién es tu Jesús? Somos como Pedro que a pesar de nuestros errores podemos reconocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida, no de los demás, sino de mi vida. Puedo empezar a decidir distinto para enfrentar no solo esta pandemia, sino todas las decisiones que me tocan vivir. Hace poquito, hace unos días, mi hija menor se portó mal. Desobedeció y por su desobediencia se golpeó un poco, pero se podría haber golpeado muy fuerte o haber tenido lo que podemos llamar un accidente grave. Solo por su desobediencia. Se subió a una silla de una manera, cosas que pasan todo el tiempo con los chicos. Pero nos asustamos en el momento mucho. Ella, más que el golpe, se asustó del riesgo que se dio cuenta que corrió. Así que la agarré y le empecé a hablar y le hablé fuerte, no le hablé mal, pero le hablé fuerte y le empecé a mostrar en un lenguaje que creía que ella podía entender los riesgos de una situación así. Y en un
momento yo seguía, ¿no es cierto? Seguía, y le seguía diciendo y tratando de mostrarle para que entendiera que nunca más hiciera eso, lo importante de obedecer. Y en un momento me miró así a los ojos, me miró bien fijo, puso como que le cambió la cara y me dijo, ya está, papá, ya está, ya está. Me conmovió en el momento. Ella me quiso tranquilizar que lo había entendido, hasta ahora no volvió a hacer eso, aunque 1000 cosas más sí, pero eso específicamente no lo volvió a hacer. Pero en ese momento me acordé de Jesús con los niños, de Jesús con los niños. Ustedes saben que a los chicos es difícil forzarlos los podemos forzar físicamente, pero no que de corazón quieran hacer algo, que de corazón sigan a Dios. Y pensé, ¿por qué los chicos buscaban a Jesús? ¿Por qué los discípulos tuvieron que decir, basta, basta, no vengan, no lo molesten a Jesús? ¿Por qué tuvieron que hacer eso? Porque los chicos ¿por qué querían estar con Jesús? Bueno, por su corazón limpio, por su pureza, por su inocencia, y porque veían a alguien que atraía no por lo físico, sino por cómo era, por la calidez, por la forma de hablar, por también hacerse tiempo para ellos. Y ustedes saben bien, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dijo Jesús? ¿Qué es lo que dijo Jesús a los que estaban ahí? Yo solo quiero leerles en el deseo de toda la gente, en el capítulo 56, donde Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí, ¿no? Porque de ellos es el reino de Dios. Yo sé que cuando somos jóvenes, pequeños, cuando somos niños, no queremos ser bebés. Me acuerdo justamente de mi hija menor, que a veces yo la agarraba y decía, yo no soy una bebé, ya no soy una bebé, ¿no? Yo soy una nena grande. 4 años tiene ahora, ¿no? Y eso ya lo decía desde los 2. Pero a veces el haber crecido, el haber tenido tantas experiencias, el haber avanzado nos hace más duros y nos hace más fríos, calculadores, y todo eso nos bloquea. Pero Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. Si no nos volvemos como niños, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Entrar en el reino de los cielos solo es posible a través de Jesucristo. Jesús está a la puerta y llama. Y nos pregunta, ¿quién soy yo para vos? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? Sé que ya es la hora que tenemos que cerrar. ¿Quién es Jesús para vos? Quizás el ejemplo de Pedro no sea el que más te identifica en la Biblia, porque tenemos personalidades diferentes. Quizás te identifica otro personaje bíblico. Quizás te identificas con otros momentos, otros relatos de la Biblia. Pero hay un momento en el cual todos nosotros, los nacidos en lo que como decimos, en cuna adventista, o los que conocieron la verdad de grandes, hay un momento en la vida en el que nos enfrentamos con la decisión. Quizás alguno decidió bautizarse porque el pastor insistió mucho, porque los compañeritos de escuela sabática todos se bautizaban, o mi mejor amigo se bautizaba, y entonces, ¿cómo yo no me voy a bautizar? Quizás tomamos la decisión así, después pasaron años y nos dimos cuenta que había otro momento de inflexión. Pero estoy seguro que así como yo sé cuál fue el momento en el que me sentí sacudido, como quizás no exactamente igual, pero digo, como podemos ver que Pedro fue sacudido en su vida, y tuve que reconocer que quería que Jesús fuera el Señor de mi vida. Bueno, ese momento es el que quizás en medio de esta pandemia, en medio de toda esta locura que estamos viviendo, Jesús quiere aprovechar para renovar conmigo. Él está tocando la puerta de mi corazón, Él está tocando la puerta de tu corazón. No importa lo que pase alrededor, no importa que el mundo literalmente se esté cayendo a pedazos. Jesús toca la puerta de nuestro corazón. Tenemos miles de distracciones, tenemos miles de prioridades, tenemos miles de actividades, cosas que atender, responsabilidades, cosas en la iglesia, pero Jesús está tocando la puerta de nuestro corazón y quiere que digamos, ¿quién es para nosotros? Si hace mucho que no renovamos el pacto con Jesús, si hace mucho que no nos planteamos quién es nuestro Jesús personal,
De nuevo, no el Jesús que habla un predicador o un maestro de escuela sabática u otra persona que conocemos. Mi Jesús, si nosotros respondemos, Él va a entrar. Cuando entre y cene con nosotros, lo vamos a conocer como nos pasa a nosotros, como nos conocimos con nuestros amigos, como nos conocimos con nuestra pareja, como nos conocimos con nuestros compañeros. Necesita pasar tiempo, quiere pasar tiempo Jesús con nosotros, quiere acompañarnos en todo momento. También en medio de esta pandemia y en esta enfermedad, Jesús va a estar con nosotros. Y si nos toca pasar por una internación, por la enfermedad más dura, si nos toca estar ahí, también va a estar con nosotros. Está en nuestra decisión si queremos pasarla con Jesús. Que de todo lo que hoy pudimos compartir, podamos tener en mente que Jesús quiere entrar a nuestro corazón, quiere que lo conozcamos. Y cuanto más lo conozcamos, más vamos a querer estar con Él. Que Dios nos bendiga, que busquemos a nuestro Jesús personal, que realmente sea nuestro amigo, que realmente sea en quien nosotros podamos encontrar lo que Él tiene para darnos, el agua de vida, y que los demás puedan ver al Jesús verdadero reflejado en nuestra vida, y así lo puedan conocer. Queridos, muchas gracias por haberme invitado, y que Dios los bendiga ahí en esa querida ciudad de Rosario. Dentro de poco capaz tengo que ir por cuestiones laborales nuevamente, así que con alguno quizás nos estaremos viendo, y si no, que podamos seguir los caminos del Señor cada día tomados de la mano de Jesús, no el que conocen, no el que dicen los demás, de tu Jesús, de mi Jesús, nuestro Salvador. Amén. Buenísimo, gracias Iván, muchas gracias por esta hermosa reflexión y realmente pensar en que Jesús está a nuestro lado en todo momento, en todo tiempo, y a veces no nos damos cuenta o no lo vemos o no queremos verlo, ¿no? Es importante. Vamos a orar, después podemos hacer algunas preguntas, le pedimos a Iván que se quede unos minutos, siempre hay alguno que quiere preguntar algo más, y después terminamos con el himno que Nico ya tiene preparado. Pablito, ¿querés orar para terminar? Dale. Gracias. Querido Dios, gracias por este momento que tuvimos de meditación, porque nos ha permitido encontrarnos nuevamente como amigos de la iglesia. Te rogamos muy especialmente que bendigas la vida de cada uno. Gracias por los milagros que cada día nos muestras, por las bendiciones. A veces pareciera que nos da vergüenza pedirte más cosas porque no reconocemos todo lo que nos bendices. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos y dirige todo el futuro de nuestra vida, de lo que va a pasar con este virus, que tú sigas dirigiendo las cosas como hasta ahora, nos des confianza en ti y que puedas ser ese Dios personal que cada uno necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, no sé si alguno de los que estaban los presentes quiere hacer alguna pregunta, algún comentario a Iván. A veces no nos gusta preguntar algo. Ahí no sé quién de la... Queremos conocer el terremoto de 4 años. Ah. A ver, esperen un segundo. A ver si están por ahí las chicas. Son unas princesas, les digo. Son unas aparatas. Que paso el chivo. Tienen que ir al club de conquistadores, de aventureros. Actividades como esas y las amistades que generan, para los que todavía están solteros ahí escuchando, no van a conseguir otra mejor opción dentro de la iglesia. Así que únanse a los clubes. A ver acá. Lo que pasa es que voy a tener que abrir el... Hola, hermosa. ¡Ay, Martita! ¡Hermosa! Esperen que voy a desconectar el audio de acá porque si no, no van a escuchar nada. A ver si puedo. ¡Qué hermosas!
Dos Sí, se escucha. princesas. Sí, se escucha, se Hola, escucha. hola. Sí, sí, ¿Se escucha? Sí, Se escucha, perfecto. se escucha bien. Se escucha bien. Qué hermosas que son las nenas. Bueno. Ahí Hola. Hola. Hay un diente saliendo. Bienvenido. Hola. Hola. Hola, Nico. Muy Hola, bien. Pablo. Marian, no sé si quién está, quién más está. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, por acompañarme. ¿Saben de dónde son ellos? ¿Te acordás dónde nos vimos con Luciana? ¿No? No, Ay, hace un año, ¿A dónde literalmente. fuimos? Hace un año estuvo Iván con la familia, si se acuerdan que vino a la iglesia a visitarnos del coro de ¿Te acordás cuando Palermo, que fuimos lo con el dirigía coro? Pablito ¿Y la Giannini. nona? Y ¿Dónde bueno, era esa y ciudad? después claro. nos Fuerte decir. encontramos y salimos como familia. En Rosario, En claro. Rosario, claro. Hicimos un paseíto en Rosario. No, dejen acá la vida. Claro. Esperen acá. Bueno, acá están los terremotos. Bueno, un beso grande. Bueno, un saludo para ustedes. Hermosas. Y que Dios nos siga sosteniendo a todos, ¿no? Amén. Como oraba Pablo recién, no sabemos exactamente cómo vamos a seguir. Adiós. Ah, Ay, mis amores. Claro. ya está, ya está. Sí, demasiado. Ah, porque ellas ya terminaron su culto y están pelando las papas. Ah, porque muy bien, claro. muy bien. Voy a pelar 9 papas, ya pelé unas 6 y ahora me faltan 2 por pelar. perfecto. Muy bien. Perfecto. Me la llevo. Me llevo No, las no, dos. no, no. Bueno, a ellos les gusta mucho, ¿viste? Colaborar y todo Sí. eso, ¿no? Está bien. Pero bueno, y no sé, ustedes en la iglesia, no sé si todos concurren a la misma iglesia. Sí. Sí, 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 sí. Todos, Sí. Estamos todos. cada 15 días la presencial de jóvenes y 15 días los adultos mayores, digamos. Los más Ah, van mayores. así como rotando. Claro, sí, sí. Ah, Entonces, hoy les tocaba a los adultos y los jóvenes están acá en la presencialidad, en la virtualidad, y después, bueno, al revés. y en el digamos, en la iglesia, ¿qué capacidad tienen autorizada para? Y como el extremo creo que son 27, Ah. con todos. ¿Y se llega a eso o generalmente no? No, generalmente son 20, 22, no más que eso. Acá vinieron los que fueron presencialmente, acaban de llegar de la iglesia de Alberdi. Estamos haciendo las preguntas, que terminamos. Gracias, Iván. Feliz sábado para todos. Ah, Ah, Joaquín, vos sí con corbata, ¿eh? Sí, bueno, fui a la iglesia, tenía que impactar con algo por lo menos. Qué bueno. Así que bueno. Chao, Ahí. Benja. Chao, mi hija, te dice Vivi. Y Ay, hermoso. ustedes en la iglesia ahí que se juntan, ¿pueden cantar todos o no está permitido? Sí, están todos con barbijo dentro de la iglesia. ¿Pero pueden cantar? Sí. No sé En si Buenos ahí Aires no estuvo, se, yo no sé. en Buenos Aires no se permite, en la ciudad de Buenos Aires no está permitido cantar, ni siquiera como, bueno, ahora parece que este mes abrieron, por ejemplo, un director de canto o dos, si da la capacidad, pero la gente no puede cantar, ni con barbijo puesto, ni nada. Y también hay todo un tema, bueno, nosotros tuvimos en las primeras 2 reuniones vecinos que llamaron a la policía, igual no se rompió el protocolo, pero vieron que a veces la iglesia está en un lugar que pasa cualquier cosa, nadie le interesa, pero si pasa en la iglesia, inmediatamente está el foco. Claro. Así que, bueno, los que nos gusta la música, nos gusta cantar, es también difícil, ¿no? Sí, nosotros con el coro también estamos medio ahí en stand-by todavía, vamos a ver qué se Cantar o puede ensayar activar, por qué no. Zoom, cantar o ensayar por Zoom Es horrible. Es Hicimos el terrible. cierre el año pasado con los chicos del coro y
fue lindo verlo, fue lindo compartir el momento, pero nos falta eso de reencontrarse, de verse. Sí, realmente, realmente. Bueno, Iván, de nuevo Chicos, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias, Iván. Gracias. Que Dios los bendiga. Son un grupo más por el cual orar cada sábado. Porque a veces uno comparte, yo a varios de ustedes, por lo menos así, viendo la imagen en la pantalla, no los conocía o no los recuerdo. Pero ahora uno dice, bueno, hay un grupo allá en Rosario con el cual compartí y ojalá que todo pase pronto, pero en realidad lo que más queremos es que podamos estar en el reino de los cielos, ¿no? Yo sé que a veces tenemos planes en la tierra, pero si algo me demostró o entendí este año es necesitamos salir de este mundo, porque es terrible. Es terrible lo que pasa y lo que puede pasar. No sé si tuvieron casos fuertes o de gente fallecida en su iglesia, pero nosotros sí, y gente muy querida, muy cercana, y es terrible, es terrible. Es muy triste y lo peor es que estamos en aguas que no sabemos cómo puede llegar a empeorar. Yo creo que estamos ahí en ese quiebre que uno no sabe ya más qué, y ahora cómo seguimos. Entonces, nos está costando mucho ese tema. Y no sé si han visto algo o tienen gente conocida en Brasil, pero... muy complicado. Muy complicado, muy complicado. Vivi, el próximo culto quiero hacerlo donde está conectado Nico. No sé si está en Aruba, en Acapulco, no sé dónde está. El próximo culto hacemos clase sabática allá afuera. Quedó aislado por la cuarentena ahí en la playa. Me tengo que quedar acá. Está medio fresquito, chicos. Está bien, pero está fresco, mejor. Acá en Buenos Aires hace calor hoy, así que... Sí, acá también. Mirá cómo sopla el viento en las palmeras. Sí. Nos dejamos con el himno entonces de cierre que ahí Nico va a poner. Un abrazo enorme. Cariños para todos, Dios los bendiga. Cariños, gracias nuevamente, Iván. Adiós. Chao, chicos. Chao, hermosa. De mi amante Salvador cantaré el inmenso amor, gloriaréme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición de mi impío corazón, lo salvó de perdición mi Jesús. Mi pecado perdonó, de la ruina me salvó, de la angustia me sacó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Por el mundo al vagar, solitario sin hogar, ignoraba el amor de Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y hoy placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a la verdad, de lo impuro a
la santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Y hecho fuerte en la virtud de su perenal salud, y nos doy de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Chao, buena semana. Un abrazo grande para todos. Gracias, Iván. Un beso para esas niñas. Gracias a ustedes. Chao. Gracias a ustedes. Bendiciones. Chao, hermosas. Pórtense bien. Feliz sábado. Ya la